Francisco era el segundo primero nació de María, después Francisco, después nací yo. Tenía sus geniecitos y había que reñirle mi madre o mi padre o lo que fuera, pero no tampoco. Estaba en el colegio y ya dibujaba. La educación muy centrada en los varones. Eso decía mi hermana, yo no lo decía, yo no me daba ni cuenta. Decía, aquí no se echa cuenta nada más que de los niños. Mi abuela era la matriarca, digamos, era la que llevaba todo el peso de la familia. Y entonces confiaba ciegamente en que mi padre podía controlar un poco la tendencia a la dispersión de mi tío. Una madre inteligente que lo que quería era que sus hijos salieran y sobrevivieran. También exigía una solidaridad absoluta dentro de los miembros de la familia. Él se iba así, como era un sasillo, y se iba a escuchar los que cantaban en las tabernas. Los gitanos le encantaban. El flamenco le gustaba a él muchísimo. Nada le parecía bien, todo tenía que quedar perfecto, y perfecto no hay nada. Se fijaba muchísimo en cómo nos vestíamos, la ropa que llevábamos, si íbamos bien peinados o no, según su criterio. Odiaba que variáramos lo que la naturaleza había creado de una determinada manera, con una tensión permanente hacia la estética. Tenía un punto entre simpatiquísimo y muy cascarrabias que a todos nos hacía mucha gracia porque nos hacía reír mucho. La relación de mi padre, que era el mayor, con Francisco siempre fue de protección. Mi padre quería a toda costa que mi tío consiguiera acabar la carrera. Mi padre tenía una tendencia más al estudio y mi tío más a la acción. Esta relación duró toda su vida. Mi padre tuvo, en cambio, una relación un poco más dura hacia la tendencia de mi tío Francisco de ir hacia el flamenco, porque estaba convencido de que mi tío Francisco era un gran pintor y que ese camino que le llevaba al flamenco le estaba apartando de lo que él creía, de lo que mi padre creía que tenía que haber sido el centro de su vida. Tenía muchas facetas y muchas maneras de expresarlas. Y toda esa riqueza, lo que me queda de Francisco es una persona de una gran complejidad. Como decía su amigo Joaquín Sáenz, era un hombre del Renacimiento. Francisco pues, tocaba todas las artes. ¿Cuáles eran las artes? La arquitectura, la escultura, la pintura y la poesía. De eso que le faltaba a Francisco. Nada. Generoso, muy generoso, en todo, en sus opiniones hacia los demás, y era amable. Sería como todo el mundo, tenemos un momento. Y era generoso, un hombre muy generoso. No solo con sus cosas, sino con su tiempo y su conocimiento, ¿no? No era un hombre que ocultaba las cosas y eso. Cuando quería a alguien, lo quería en serio. Y era capaz de darlo todo. Con una personalidad tremendamente fuerte, muy fuerte. Un hombre con una cultura y una sensibilidad fuera de serie.
un hombre adorando Andalucía, pero huyendo del tópico, ¿eh? Y para acabar, un hombre que le gustaba mucho la cuchara. Y mi madre se quejaba mucho de que mi tío, me acuerdo de eso, de que mi tío siempre acababa con toda la comida que había en la casa. Eran tiempos duros. Y Francisco era tímido. Francisco gritaría mucho en su pueblo, pero era un hombre tímido. Con su trabajo no era tímido. Francisco era un hombre de una gran humildad. Sí, él se daba poco a valer. Sí. Él era un hombre un poco escondidito, o sea que le gustaba esconderse. Si había bullilla de si, vamos, viva Francisco y las palmitas de ovación, le azoraban, vamos. Era mucho más artista que pintor, vamos. Un hombre que, por la cosa opresiva que él vivió en su juventud y él no pudo desarrollar plenamente su vida, ¿no? Eso él te lo decía. Te lo decía con mucha tristeza. Me da mucha pena por él y por toda la gente que no pudo ser libre, pero que su época más importante de creatividad haya tenido que estar agobiado por la dictadura, ¿no? Para tantas cosas, para lo personal y para lo artístico. Francisco era un hombre fuerte, pero después era un gran delicado. Hablaba por teléfono y era un angelito, y después lo veía con el ojo tapado de esto, la calva, la corpulencia, parecía un pirata en el exilio, un hombre cansado, pero cansado de grandes batallas, y las grandes batallas no las había tenido. El ámbito de su familia era un ámbito, a Francisco lo querían de manera casi religiosa. Un hombre intocable, cuidado, se le respetaban los silencios, sus sueños, los horarios, un hombre muy querido en su casa. Y como digo, murió un poquito solo y murió sin él mismo darse cuenta de la grandeza del legado que nos deja, ya sea por el lado de la poesía, de la copla, ya sea por el lado de la pintura, como por el lado de la pintura guión flamenca, la pintura del Cantejondo, que la tradujo de una manera única y extraordinaria. El drama para mí más grande, Francisco me lo dijo un día, ¿no? Cuando fuimos a París, volvimos y qué sé yo, tenía como la sensación de haber llegado tarde a la libertad. Cuando yo iba a la Puebla en los años 70, se entraba por un basural y se salía por otro. Era un desastre la Puebla, como estaba organizada, así. Dijimos, bueno, ¿y por qué no hablamos con este hombre? A ver si nos deja en el corral que tiene de la calle La Silla, que daba a su casa de la calle Mezones, nos deja que nos reunamos allí. Yo ayudo, yo hago todo lo que sea, pero no, Francisco, tienes que venir en la lista con nosotros. Total, él dio el paso, bueno, pues yo voy en un puesto que yo no salga, y ya entró él, al segundo año ya entró él como concejal. Sí, pero vamos, él participaba, no siendo concejal, participaba lo mismo que... Intervino mucho para intentar recuperar toda la estética tradicional y para eliminar los materiales extraños que se iban introduciendo y que iban como maleando y haciendo bueno, pues recuerdo perfectamente la historia con su gran lucha contra los baldosines de váter que se colocaban, él los llamaba así, los baldosines de váter, que se estaban colocando en las fachadas de las casas. Utilizaba exclusivamente
todos los elementos de la arquitectura popular. Todo lo que ustedes ven aquí, este es el retrato de Francisco, todo esto, lo de fuera, todo. El trabajo de urbanismo lo hizo de una forma increíble, sin ser un experto en urbanismo, ¿no? Bueno, ya digo que no era arquitecto porque no tenía un título de arquitectura ni una formación de arquitecto, pero realmente sí era arquitecto porque si consideramos que un arquitecto es la persona que sabe modificar un espacio y lo hace bien, pues entonces Francisco sí es un arquitecto. Francisco agarraba una servilleta y dibujaba algo, una servilleta en un bar, y él se lo llevaba a su delineante para que lo ponga en escala, y se quedaban asombrados de la proporción que tenían esos dibujos hechos en una servilleta, lo fácil que resultaba después meterlos en escala y dibujarlos bien, ¿no? En un pleno que fue largo y eso, cuando terminó el pleno, pues en la hoja de citación del pleno, donde iba el orden del día, por detrás había dibujado lo que él quería que fuera la Plaza Andalucía, porque aquello se empezó a eso, pero había cierta idea y de allí sacó, de aquella noche sacó el boceto de lo que era la Plaza Andalucía. Yo sabía que le estaba haciendo la casa Meneses, pero no me la había enseñado. Entonces ya con la casa terminada me la estuvo enseñando. Sabía dónde poner las ventanas y para incorporar el exterior dentro. Las ventanas de esa casa eran cuadros, estaban enmarcadas prácticamente como si fuesen, los marcos de la ventana eran prácticamente morduras de cuadros, y cuando se abría la ventana el paisaje de fuera se metía dentro de la casa. Esto era esto no lo había visto yo hacer a ningún arquitecto antes. Las manos de Marcelino eran las manos de Francisco cuando había que hacer algo de carpintería, y las manos del clavé eran las manos de Francisco cuando había que hacer algo de albañilería. Pues eso podía ser la casa panera, la casa de... podía ser, y ya se empezó, bueno, ¿y qué podíamos hacer allí? Bueno, allí se podía hacer, y ya surgió la idea del museo. Francisco no vivía nada más que para la obra aquella. Allí en aquel momento no se hablaba de que el edificio se le iba a dedicar al hermano, ni él era incapaz bueno, eso ya los que estábamos por detrás fuimos los que fuimos haciendo las propuestas. Él era que se hiciera aquello, que fuera un museo de arte contemporáneo. El perito, las cuestiones técnicas, pero todo el diseño, todo lo que eso, pues la idea era de Francisco. El estilo que tenía Francisco, yo no sé cómo calificarlo, pero lo podíamos calificar como un neobarroco andaluz. Él le gustaba mucho jugar con los yesos, con las molduras. Todo eso le va dando una unidad a lo que se está construyendo nuevo, que, bueno, pues que yo creo que todo eso es de Francisco. O sea que Francisco realmente a la Puebla la remodeló. Ya que yo no me quedo mitad de lo que tú publicado. De que tú publicas mitad de lo que tú publicado, que predican y repartir trigo son dos como cositas
distinta. Qué bonito, ¿eh? Esa es una letra preciosa y todo es cuadrada, ¿eh? Tú no das con una letra de Francisco Moreno que no esté cuadrada y te entra y se te pone el pescuezo, de verdad. Consiguió hacer una cosa importante, que es que en un bar de la Puebla, en el Central en este caso, la obra y el flamenco, o sea, esas obras de arte o esos pintores, o Guinovar, por ejemplo, podían sentirse como en casa. Es un sitio que quizás sea el epicentro del flamenco en la Puebla durante muchos años, donde intelectuales, gente del pueblo y aficionados del flamenco han dialogado de una manera natural completamente con el flamenco como puente entre todos. Y si no estaba Francisco para comentarla, porque él venía, cuando venía otro, había otros que venían aquí, que estaban allí, pues mira, está escribiendo Francisco esto, fíjate qué letra más bonita, ¿no? Fíjate que esto lo va a hacer. A mí no lo decía, ¿ves quién me lo decía a mí? Francisco Asensio. Le metió un tal ambición por el flamenco. Vamos, lo llegó a convencer de que el flamenco era el fundamento de la vida. Vamos, si no era el fundamento, era casi para nosotros sí lo era. Tuvo 2 o 3 años o más. Flamenco, flamenco y flamenco. Y el bolígrafo fue escribiendo letras todo el día, y otra vez. O sea, obsesionado totalmente. Para nosotros el flamenco llega a ser un alimento espiritual y yo lo entiendo así perfectamente. Y además cuando él estaba como asiduo al bar y el entorno que allí se desenvolvía, allí había flamenco por todos los poros. Tenía un amigo que por lo visto se murió en una moto, que se llamaba Álvaro o algo así. Y era el cantador para él supremo. Luego apareció Meneses. Él hubiera gustado ser cantador. Y es por eso que él luchó para ser un cantador a su manera. Echa mano primero de Álvaro. Álvaro, claro, pues se casa muy pronto y eso lo da por perdido. Después echa mano de Gabriel Pineda, pero tampoco cuadra. Casi te diré que en realidad con las letras le hubieran bastado para confirmar su vida. Está cierto que la primera letra de Francisco en flamenco la hizo montar mi coche yendo de Pamplona a Madrid. Y empezó, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? Y mientras que el 2 caballos tardaba casi un día en llegar a Pamplona, pues fuimos hablando y digo, pues mira, si esto es muy fácil. Son 8 sílabas, que tienen que tener consonantes y tal, a mí, le expliqué. Inmediatamente la primera que hizo fue mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo. En casa del zapatero, el calcito anda por todo. Mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo. Cuando Francisco dijo a escribir dentro de este arte, lo transformó todo, lo cambió por completo todo. Donde fuera y pillaba un trozo de cartón por decirte algo, que están ahí guardaditas todas, de ducado, de esto, en un sobre, de esto de una carta, en un esto, ahí le pillaba y se acordaba, ahí boom, ahí escribía. Él siempre, lo que nos ha transmitido siempre a mí, a Miguel Vargas en paz descanse y a Meneses, ha sido siempre el espíritu de verdad del flamenco, el espíritu de Pastora, de Manuel Torres, de Juan Talega. Ese espíritu del cante es lo que él quería que nosotros adquiriéramos, que no se nos metiera en la cabeza. Es decir, por su gran afición y por su concepción de lo que él veía como cante. Una vez de la forma de Tomás, ¿no? Sí, un poco en ese... La gritoñola, la llamaba
pone todavía. Bueno, ahora concretamente ya, como hemos trabajado algo, ya está un poco menos, pero yo es que quería que le diera esa cosa concisa. Él primero te analizaba en tu forma a la hora de manifestar la forma tuya de sentir el cante. Él te analizaba, él es muy inteligente. Él te captaba de momento según las herramientas de cada uno y según el sitio, la vereda que tú cogías dentro digamos, de este arte. Saber de cante, no sé, la verdad, yo creo que la afición, el escuchar tanto cante, yo no he sido un hombre de muchas fiestas, porque la verdad eso no ha sido una cosa prohibitiva para mí, pero en fin, he escuchado bastante, todo lo que he podido. Y luego mi amistad con Antonio Mairena, mis contactos con él, eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me ha aclarado muchas cosas. Todo más o menos yo lo tenía en mente, pero él me ha aclarado muchos puntos que a veces lo he tenido confuso. Lo que hizo Francisco fue tomar los cantes que más o menos se utilizaba, sobre todo en el repertorio de Antonio Mairena, y él perfectamente y con tiralínea le adaptaba otra letra muchísimo más actual. Él estableció un respeto hacia la tradición, pero también abrió las puertas para el futuro. Cuando se iba a grabar un disco, la selección de los cantes que se iban a entrar en el disco, los estilos, ¿no?, dentro de esos cantes y tal, hacía una investigación muy seria, ¿no?, muy metodológica, ¿no?, muy de saber de ir a las fuentes, quién era, los estilos, qué estilo era, si era de Triana, si era de Jerez, si era de Cádiz. Luego iban a interesarse en personas que en este caso habían cantado en esos estilos. Entonces cuando me dicen que tengo que grabar a Francisco, pues se echa un poco a temblar. ¿Y ahora qué hacemos, Pepe? Digo, ¿qué hacemos? Muy fácil, hablar de nuestras cosas, de nuestras vivencias, de nuestra gente, del pueblo, de nuestros problemas, de lo que hemos vivido. Yo creo que una persona canta un problema suyo, un problema que le está afectando a él y a su familia y a su sociedad, con más ahínco, con más coraje o con más deseo que los problemas que afectaron a su bisabuelo. Tendría que cantar bien porque le hacía las letras perfectas para cantarlas. Entonces él no se metía en lo de la guitarra, él dejaba un poco a mí que hiciera lo que quisiera, pero él se preocupaba más de lo que era el cante y las letras. Es una crónica cantada. No solamente hablaba de cuestiones más o menos sentenciosas o filosóficas, sino que también narraba historias que después han sido interpretadas en los distintos estilos del flamenco. Y yo le dije a Francisco, no quiero demagogia, vamos al grano. Fue sentenciado Juan García pez de mosquetón. Primera. Pues Meneses, sin esa demagogia, con elementos auténticos, ha coincidido voz y sin rebuscamiento, insisto, sin búsqueda de efectos, sino voz y plástica han coincidido. Por eso ha sonado, la verdad, enormemente. A esta nueva dimensión del flamenco comprometido social, civil, políticamente con su mundo contemporáneo, le debe mucho, esto le debe mucho a la actitud tranquila, valiente, serena, comprometida
de Paco Moreno Galván. Las letras de Francisco Moreno Galván desde el primer momento fueron aceptadas y gustadas por lo que pudiéramos llamar el magisterio del flamenco entre los años 60 y 70. Nunca está al margen la tragedia, siempre está pendiente. La tragedia, los problemas, la mala vida, digamos en una palabra. Hoy las cosas han cambiado, la mala vida no es tan mala, parece, no sé, pero no cabe duda que sigue habiendo sus problemas, la vida desgraciadamente yo creo que va a tener problemas siempre. Entonces serán otra forma de entender el cante. Perderá por un lado, no sabemos, ganará en otro, pero problemas habrá. Ay, caigo y madre, ay, madre mía, porque caigo y madre, ay, madre mía, porque él fue un hombre que introdujo de una manera clarísima el flamenco en la universidad, mucho más que cualquiera hubiera podido hacerlo antes y como nadie lo ha hecho después. El respeto que se le tenía en ese mundo universitario es evidente. Él podía hablar con los universitarios de tú a tú por ese sentido de rigor científico, de rigor moral, de rigor intelectual. Tenía en la cabeza toda la historia del cante flamenco, que tenía un concepto del flamenco que rozaba la ortodoxia. Por supuesto era capaz de comprender y aplaudir algo que no hubiese existido antes, pero que sonase flamenco, pero tenía un vínculo con la tradición muy profundo. Era tan sumamente aficionado al flamenco y le gustaba tanto el flamenco que no se sentaba nunca, lo hacía. Yo lo veía por allí dando paseos, muchas veces se sentaba y escuchaba. La poesía flamenca nace por necesidad. Sabía que estaba compuesta en su inmensa mayoría por criaturas que no sabían leer, que no sabían escribir, que firmaban con una huella del dedo o con una cruz. Sabía que la poesía flamenca se concede un máximo de 30 o 35 sílabas para decir lo que quiere decir de un golpe, de una bocanada. Era un escritor de la hostia, escribía más fin que nada más. Rara vez se consigue, muy rara vez, desde personas que tengamos una vinculación universitaria o no, pero una vinculación con la poesía de tradición culta. Ese despojamiento es extraordinariamente difícil. Entre otras cosas porque casi ninguno de nosotros conoce el dolor, la humillación, el desprecio, el terror, como lo han conocido los cantaores o los guitarristas o los flamencos originarios. Paco sí lo conocía. Y también Steingre, Gerard Steingre, que dice el flamenco no es una cosa hecha, no es un arte popular, digamos, un arte popularizado, es un arte que llega a la gente y que tiene una capacidad de llegar a la gente directa porque está hecho con los elementos del pueblo. Lo de Francisco es pueblo, 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 ¿no? Lo primero que hace una criatura cuando nace es llorar, es protestar. El flamenco nació protestando ya. Lo que pasa es que el miedo no le dejaba expresarlo con palabras muy claras. Y esas palabras claras son las que trajo Paco Moreno Galván en el momento justo en que tenía que traerlas. Tu madre apagó el candí, tu madre tuvo la culpa del tropezón que yo di. Qué bonito, qué bien hecha la escena de el tipo que
que se lleva la niña al huerto y lo llama tropezón porque seguramente tendría repercusiones. Y después, para quitarse de encima la culpa, se la echa a la madre, porque apagó el candil, la metáfora de la oscuridad. Tu madre apagó el candil. El lenguaje figurado. Eso que se dice sin decirlo, pero que todo el mundo se va a la imagen de lo que quiere decir, pero que nadie puede decir, oye, que tú has dicho, ¿qué he dicho? Yo no he dicho nada, que es lo que siempre ha hecho el flamenco, expresarse con el grito más que con la palabra, y en todo caso la palabra en sentido figurado. Al mismo tiempo utiliza modismos andaluces de calidad e incluso crea modismos andaluces. Si el caballo cojeara, eso es un modismo que ha quedado en el pueblo y porque la gente no se para a pensar aquello, qué pasa, qué ocurre si el caballo cojeara. Señor que vas a caballo y no das los buenos días, si el caballo cojeara otro gallo cantaría. Aquello sonaba en aquel momento como una pedrada en la cristalería del palacio de don Francisco Franco. Señor, que va caballo y no diñaba los buenos días. No daba los buenos días. Si el caballo otro gallo cantaría. No, eso de meterse en política, eso no va con el arte. ¿Cómo que no va con el arte? Si ha sido determinante de una situación política a otra. El propósito era convertir un recital en un mitin, pues sí, se conseguía siempre, siempre. Si yo pongo en duda de que eso tenga eficacia, pues claro que tenía eficacia. Es como si decimos que no tiene eficacia un rótulo puesto de Viva la Libertad en una esquina. Sí la tiene, porque todo aquel que esté a favor de la libertad, cuando lo lee dice, ya no estoy solo. Eso, ¿cómo se rompe una tradición estética de floritura, de barroquismo exacerbado, de colorín tal, que podía proceder de la ópera flamenca? ¿Cómo se rompe de golpe y porrazo en voces negras y la gente se apasiona con esa nueva tal? Eso tenía que acompañarse, no solamente con el sonido, sino con la visión de una imagen. Y eso es lo que aporta fundamentalmente, de manera distinta a todo, Moreno Garván. Era un momento tan complicado, tan duro, y entonces yo creo que Paco ahí lo que intentaba es hacer oír su voz, su pensamiento, todo lo que él quería expresar, además que expresaba con la pintura, quería decirlo de una forma más directa, de una forma más caliente, que era a través del cante. Las coplas de carácter moral y de carácter civil de Paco siguen vivas, siguen vivas. Ya habían dado las 12 cuando lo sacaron. Ya no son blancas las blancas paeres que lo mataron. Los cantares, muchos no saben que están cantando una copla de Moreno Galván. Yo me peinaba para atrás, efectivamente, y él me cambiaba de peinado, me cambiaba... También le ponía yo mis pegas, había cosas que no me gustaban, y cuando le decía que no me gustaba, era capaz de pegarme, ¿no? Meneses ponía una voz magnífica, pero el que sabía de cancera
Luego este sabrá ya más de cante que nadie, pero ya pasan muchos años. La voz de José Meneses con el mensaje que transmite de Francisco Moreno Galván, eso constituye una unidad y una fuerza que ahí está entre los clásicos del siglo. ¿Quién le debe más a quién? Porque Francisco, efectivamente, como poeta se considera y se conoce muchísimo más. Y yo, como cantador, pues tengo que agradecer, efectivamente, su empeño que puso y su idea, digamos, de hacer un cantador puro, que aquí estoy. La etapa de los festivales, que es como se conoce históricamente, diríamos, un nombre más universitario, entre comillas, pues es en realidad la etapa de la promoción del flamenco, porque los festivales estaban dirigidos básicamente a que se conociera más y mejor el flamenco, y luego también pues a que los pueblos tuvieran un poquito de más vidilla. Ay, la salsa y la salsa y Hay una cosa de vanguardia y hay también un diálogo con pintores que venían, con poetas, con gente que se sentía identificada con ese diálogo que había entre el pueblo, pero el pueblo no con mayúsculas, sino la Puebla, el pueblo sencillo y el pueblo que estaba allí. Y el arte de vanguardia, porque es que allí se hacía poesía, allí se estaba haciendo una poesía nueva y una poesía rompedora, y se estaban haciendo unos carteles también impresionantes, que incluso hoy en día creo yo que son carteles muy de vanguardia en el flamenco. Entonces es un diálogo con los que mucha gente se sentía identificada. Paco, desde el primer momento también, tuvo esa doble intuición, esa doble visión de saber lo que era el arte profundo de nuestra tierra y saber también el tiempo en el que estábamos. Era el tiempo de la difusión del sonido, de la difusión de la imagen. La imagen y el sonido ya llegaban a todas partes. Se había terminado aquello de la compañía de teatrillo que va de pueblo en pueblo, pero que en el resto de los 1000 pueblos o las miles de ciudades de España no los conocerían. No, ahora una sola cosa, un festival en un pueblo podía ser escuchado en aquellos momentos por cientos de miles de personas a través de la radio. La Puebla de Cazalla, si Francisco hubiera seguido en esta vida, muchas cosas hubieran cambiado. No se hubieran quedado dando vuelta sobre el mismo pivote, sino que hubiera evolucionado positivamente. Ya de niño ya pintaba, ya hacía sin que nadie se lo pidiera. Y tenía mano y tenía cabeza y tenía todas las posibilidades. Le faltaba muchas veces el impulso para el trabajo constante, que es imprescindible para un pintor. Cuando Francisco Moreno Galván estudia en Sevilla, la Escuela de Bellas Artes enseña con una mentalidad de hacía 200 años, rigurosa, académica, sin permitir ninguna libertad, ninguna modernidad, podríamos decir, ninguna vanguardia.
cuando empieza a pintar en torno a los años 50, 51, 52, muestra un clasicismo típico aprendido aquí. Como pintor de los españoles clásicos que había, Zuloaga era su preferido. Murillo no le decía nada. A mí sí, pero a él no. Mi padre se ocupó de que se vieran, se recorrieron todos los museos de Sevilla. Hay unas fotos muy bonitas que están hechas en el Museo Arqueológico de los dos. Y entonces mi padre le enseñó digamos, a ver el arte con mirada de pintor. Él era poco obediente, la verdad es que poco obediente. Se salía del sitio cuando le daba la gana y volvía a entrar cuando quería, ¿no? Todos sabemos que tiene unas fluctuaciones que nosotros le podíamos llamar de vagancia. Y él lo hacía porque era otro componente de su libertad. No trabajaba cuando no le daba la gana de trabajar, esta es la verdad, y no había más explicaciones. Esto que te ha salido muy bien no debe de ser que esté bien, debe estar mal. ¿Y por qué va a tener que estar mal? Porque sí, porque esto bien no dice nada. Y si está mal, sí lo dice. Y tenía razón. Guiaba en el sentido de un crítico de arte. Le hablaba de lo que él creía que estaba funcionando, de lo que creía que no estaba funcionando, pero mi padre estaba convencido totalmente. Y así nos lo decía en casa siempre, que mi tío Francisco era un gran pintor, con una mano de pintor y con una cabeza de pintor. Para mí es un honor que me consideren un intelectual, pero me temo mucho que no sea así. Estos señores o me quieren mucho o no me conocen. A alguno puede que los apellidos les suenen a intelectual porque me confunden con mi hermano, que escribe profesionalmente ejerciendo la crítica de arte. Yo, amigos, soy pintor, con una formación a lo pintor, sin más. No podíamos esperar que luego, con el tiempo, fuese capaz de hacer lo que hizo, pero naturalmente lo que hizo luego ya fue consecuencia de haberse quitado, podríamos decir, la mordaza que le oprimía de su formación académica y la libertad que le dio por concretamente una estancia en Madrid, donde están en esos momentos determinados todos los pintores de vanguardia españoles. A mí me interesa mucho la evolución, su evolución hacia formas cada vez menos figurativas. Él no se pasa al abstracto nunca, pero sí que hay algún homenaje que otro a Tapies o a Millares en algunas de sus pinturas. Yo creo que ahí también hubo una cierta influencia de mi padre y no solo de mi padre, sino también del entorno, de los amigos que tenían en Madrid. Con personajes como Caballero Bonal, Fernando Quiñones, Felipe Sordo, Lauro Olmo, en fin, se quedan alucinados, porque realmente era un poco el entorno donde se movía Francisco. Él quería muy libre, ser muy libre en arte. Y yo, no sé, yo nací para ser un poquillo esclavo de lo que me enseñaban, de lo que decían que era lo bueno, que esto es bueno, esto es malo. Hacía cosas a veces extraordinarias, porque tenía una cosa en la vista de interpretar los colores. Y entonces le salían sorpresivamente cosas muy gratas, muy... Como dibujante, eso era lo suyo, el dibujo. El dibujo era un magnífico dibujante. Antiguamente, a finales del siglo XIX y principios del XX, sí fueron muchos los artistas que trataron el mundo del flamenco en la pintura. Pero en la época de Moreno Galván lo trataban muy pocos, precisamente porque casi la mayor parte de los artistas pictóricos, los artistas españoles, no entendían nada de flamenco.
era de muy minorías y naturalmente él sí que tuvo facilidad para transponer ese sentimiento del flamenco a una pintura libre de ataduras del pasado, sino moderna e innovadora. Él tiene un gran concepto de la pintura, Francisco, él tiene una gran sabiduría de lo que es la pintura y tiene una gran maestría en su dibujo y mover los colores, y eso lo une al gran conocimiento del flamenco. ¿Qué quiere decir esto en pasar el flamenco a una condición plástica? Que su representación tiene que ser graciosa, ortodoxa, inmediata, de una lectura rápida, emocionante, profunda, libre. Todo esto, todas estas connotaciones las tiene Francisco. Coloca la figura magistralmente, si es de mujer, con un garbo extraordinario, con una sabiduría de lo que es la dama. Es una colocación perfecta de bailaora, donde el brazo, la cabeza, el codo, el hombro, la cadera, el pie, la rodilla, está todo en perfecta armonía, ¿no? Y a esto es lo que yo le llamo estética. La mano, es que es una colocación perfecta. Un gesto de la boca, un gesto de la mano, un gesto de los brazos, de una bailadora, un gesto de un guitarrista, un pie colocado. Eran tantas cosas y él parecía que había estado en una escuela de danza toda la vida, porque es que ¡plá!, lo clavaba. Su cabeza está cantándole a ella, a la cabeza, está volcada, está cambreada de aquí para poder decirle: oye, que te estoy cantando, báilame bien. Que una cosa es pintar gente cantando y otra cosa es pintar el flamenco. Pintar el flamenco es pintar el duende, el quejío, el grito, el sentimiento, el trasfondo, la denuncia, el campo, la herida. Ese es el lío del flamenco. Yo os desafío a que busquéis por las páginas de la historia del arte español de los años 50, 60, 70, 80, en fin, esos 30 años. No se puede encontrar nadie que haya interpretado el flamenco de esta manera, porque nadie lo sentía de esta manera. Él tenía muy claro que a quien tenía que dirigirse, o que además lo tenía a mano, tenía confianza. También sabía que lo que le estaba diciendo a mi padre se lo estaba diciendo con todo el cariño del mundo, porque se querían mucho. Conseguir que su obra se conociera fuera de los ámbitos de Sevilla, de la Puebla de Cazalla, de Sevilla, y de los ámbitos más cerrados en los que en realidad se ha movido después la obra. El cartel ha sido uno de los elementos fundamentales para propagandear todo, desde política, poesía, literatura, teatro, y realmente su cartelería es verdaderamente interesante. Hay algunos de ellos, de los carteles, muy sucintos, muy esquemáticos, que rozan un mundo que a él le debió de interesar profundamente, que fue el mundo del abstracto de Tapies, pero que también él debió de conocer esas arte esquemático, contundente, duro, del mundo vasco, sobre todo de Chillida, y hay esos negros con blancos que coloca en este cartel de la Puebla de Cazalla del año 80, de Cantejondo, que es verdaderamente espléndido a nivel de su creatividad. Entra en la síntesis del concepto de cartel, que es el grito en la pared. Tiene que ser una cosa muy fácil, muy comprensible, que tú mires, te sorprenda y entonces te dedicas a ver qué anuncia, leer un texto. Estas cosas de Francisco son extraordinarias. Son muy simples, son muy sencillas, pero eso es la gran difícil facilidad, con 4 trazos que ya hemos visto, de la mujer en la silla, el guitarrista, la niña que se arregla el pelo y el muchacho que canta. Él lo renueva todo eso con la misma niña, con la misma silla, con el muchacho que canta, pero hecho de una manera sensibilísima, extraordinaria. Sabe salirse también de la rutina, del amaneramiento, del tópico y de la vulgaridad. No hay más que comparar, por ejemplo, de estos años 84, 81, 80 carteles suyos, y comparar, por ejemplo,
con los carteles que en esos momentos se hacen de la Semana Santa o de la Feria Sevillana y los aplasta. Francisco Moreno Galván, lo mismo que Picasso y tantos otros que se han acercado a esto, como Povedano, pintores andaluces magníficos, han sabido ir a ese punto de la pintura. No solo conecta con lo que es la Escuela Pictórica Nacional de Vanguardia, sino que le vienen ecos de, lógicamente, lo que es París y lo que en París en esos momentos se realiza, que está dominado, presidido y gobernado por Picasso. Y evidentemente en Francisco Moreno Galván hay una no disimulada, porque no lo disimula en absoluto, admiración por Picasso. Todos, decía Picasso, nos queremos parecer a Rembrandt. Posteriormente, en la época de Francisco Moreno Galván, podíamos haber dicho todos queremos parecernos a Picasso. Como a Picasso lo toma Moreno Galván como un limón. Nosotros cogemos un limón, le partimos por la mitad, apretamos y sale zumo. Lo que hizo Moreno Galván de Picasso es zumo picasiano. Pero por otra parte, después él ya lo azucara y lo elabora a su modo y manera. Y por supuesto, Picasso ha tenido miles de imitadores, todos han fracasado. Han fracasado porque Picasso es único e irrepetible. Pero este hombre sí le saca partido a su aspecto y lo asume a su propia personalidad. Será que podríamos decir que es un mundo picasiano retomado, asumido y elaborado con carne propia, con temperamento propio. El gran concepto de Picasso en el paralelismo con la pintura de Francisco es que Picasso es el primero, con el cubismo, que dice, a ver si me puedo explicar bien, el pretexto que te hace pintar el paisaje aquel, o las dos figuras sentadas estas, o el bodegón de esto. Cuando yo me paso al cuadro y empiezo, ya el pretexto no sirve. Lo que sirve es este espacio del cuadro que se va a llamar cuadro, y en ese espacio yo tengo que hacer la obra de arte. Desemboca en lo que los críticos y los historiadores, yo en ese tema no entro, ya han llamado el neoexpresionismo. Moreno Galván no es un expresionista dramático del cataclismo y de la catástrofe, sino es un expresionista del sentimiento. Y por eso atempera y lo suaviza y lo equilibra. Y por supuesto, pues podríamos hablar de un expresionismo que es el que algunos pintores de París, que lo he mencionado antes, practican, que es Chagall. Es un expresionismo lírico. El lirismo es todo aquello que brota en el sentimiento, que brota en el alma, que brota en el espíritu y que de una manera poética se transmite hacia afuera. Y por supuesto, si se hace con podríamos decir, con una suavidad y elegancia y belleza y rima poética, porque además es que uno repasa estos y hay rima, es decir, que están muy bien organizados unas figuras con otras, unas expresiones con otras, y va todo como los versos, rimando unas cosas con otras y creando una especie de conjunción perfecta al final. Por San Pedro, ojalá un año que tú y yo fuimos a vernos, que tú y yo fuimos a vernos. Si San Pedro hizo la gracia, qué gracioso fue San Pedro. Por San Pedro. Ambiente artístico muy bueno. Ambiente económico muy malo. Artistas y comerciales como Dalí. Y no va a decir que no es un artista. Él es un artista libre.
En la galería se armaba el tinglado de exposiciones, de transporte al extranjero, de tal. Si no era, pues no era. No existía para el mundo de que se estaba fundando del arte. Tuvo la suerte de tener un amigo y la mala suerte de tener ese amigo, que le compraba muchos cuadros, pero que lo archivaba. Y entonces no entraba en circulación. Más le hubiera interesado que las exposiciones fueran más frecuentes. La historia del marchand de Francisco, el último que tiene él es Rodríguez Sagún, que es el que dirige, el dueño de la Galería Alté, un gran mecena en Madrid, importante empresario, que incluso fue alcalde de Madrid en la etapa en la que él desarrolla su actividad pictórica en Madrid, y la dificultad para este hombre era que no podía contar con Francisco siempre que quisiera para exponer, porque Francisco no era un pintor no era prolífero, era un pintor que se entretenía con cualquier cosa, era capaz de cualquier cosa que le gustase, ¿no? Se identificaba inmediatamente y lo abandonaba todo. La verdad es que esos pintores impuestos por la galería se hicieron ricos y famosos, mientras que los pintores libres pues estaban desmayados. Pero claro, hacían lo que les mandaba, y ahora pinta de azul y ahora pinta de blanco. Algunas de las imágenes publicitarias o grandes imágenes del cine, de la producción internacional de aquellos tiempos, salían de la prodigiosa imaginación de Paco, ¿no? Me dice, mira, me ha salido, he hecho un concurso y me ha salido que tengo que hacer la pintura de Samuel Broto de 55 días en Pekín, de Cid Campeador, que por cierto, celebramos con Charlton Heston de Sofía Loren. Charlton Heston de Sofía Loren, Francisco Moreno y yo. Porque Francisco le tiene que coger la cabeza para hacer los cuadros para Hollywood, para allí, para... El cuadro de la Fuente de los Hondos aparece aquí en Córdoba en una de las exposiciones del flamenco en el arte actual. Esto fue había una tríada de plásticos que fue Moreno Galván, Venancio Blanco y Povedano. En la Fuente de los Hondos está todo su ideario estético, personal, vital y filosófico, filosófico no, estético, ¿no? De la belleza y del flamenco y de lo que él entendía por el flamenco. Procurar realizar este díptico con la mayor modernidad posible, y quizás la garantía de modernidad se la da el espíritu picasiano. Pero no el Picasso de los últimos momentos, sino el Picasso de unos momentos espléndidos, que es cuando Picasso en torno a 1925 se vuelve clásico. Y el clasicismo de Picasso, con una serenidad, con un equilibrio, con una fuerza expresiva, le afecta. Es una especie de desnudo, sangrante, de anatomía viva, sin piel, de un torso, que el pintor representa con eso no ya romperse una cabeza, sino romperse el alma para sacar adelante el cante que está haciendo. Las manos del cantaor que se crispan cuando van al beso es dificilísimo de captar con sinceridad. Es muy fácil hacerlo con truco, con falsedad, con teatralidad y con dramatismo obsceno, podríamos decir. Pero él lo hace con una sinceridad realmente admirable. Al lado hay un guitarrista, toca la guitarra por supuesto, con una cabeza en oscuro, casi negra, no se ve, en segundo plano, las manos muy bonitas. Un juego con la silla, de los palitos de la silla, con las luces y sombras, para pasar luego al cuadro flamenco, al grupo flamenco que acompaña al guitarrista. En medio, entre los dos grupos, están los Doberman, los perros que antes hablábamos. Esa metáfora de simultaneidad entre lo que se toca, lo que se canta, lo que se jalea, en medio esos perros
que dan esa sensación de gran metáfora, de alarido, de aullido, de atención, de quién va ahí. Y detrás del cuadro, en el ángulo del lado derecho, hay una especie de ventanal oculto donde Francisco se retrata en un autorretrato muy difuminado, muy atrás. Se nota inmediatamente por el antifaz de su ojo izquierdo, y que mira hacia afuera, más que mirar a la escena, mira hacia afuera, a los que somos los espectadores del cuadro. ¡Ale! ¡Venezuela! Ni grito ni que mi dolor sentía. Era la pena, era la rabia de que me amarrara. Lo que a mí me dolía. ¡Ale! Juanito. Camino de lo tuyo, allí matar.